Y esto conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de la luz. Amén. Así pueden tomar sus lugares, amados. Gloria a Dios. Amén, aleluya. Para empezar, quiero empezar con una breve reflexión, o más bien un poco de meditación que podamos hacernos en esta hora de la noche. Le puse como primer punto: estamos viviendo tiempos difíciles. Bueno, creo que muchos de los que estamos aquí, creo que estamos viendo las dificultades que el mundo está teniendo hoy en día. Estamos viendo que la maldad ha aumentado cada día más. Estamos viendo que las enfermedades van aumentando aún más. No es un cuento, no es nadie que nos lo ha contado de que bueno, quizás es mentira lo que en el mundo está pasando, pero no, es nuestra realidad. En la realidad, el mundo prácticamente se está cayendo en pedazos. Cada día el mundo está más corrompido que nunca. Pero el tema de esta hora que puse es tiempo de preparación. Como decía al principio, quiero que reflexionemos y miremos a nuestro alrededor, en el mundo en el cual nosotros estamos viviendo. Estamos viendo maldades, madres que no quieren ser madres, hijos matando a sus padres. Estamos viviendo y viendo muchas cosas que en otros tiempos quizás no se veían. Cuando estaba yo quizás más pequeña no se escuchaba tantos estos rumores de que pasó esto, pasó lo otro. O cuando ustedes estaban más jóvenes, bueno, no digo que estén viejos ya, ¿verdad? Pero cuando estaban pues más jóvenes, ¿no? Quizás no se escuchaba como ahora en la actualidad se escucha en las redes sociales, en los medios de comunicación, se escuchan un montón de cosas. ¿Y qué? La maldad está aumentando. La palabra se está cumpliendo, dice que en los últimos tiempos, dice que la maldad iba a aumentar y por eso el amor de muchos se iba a enfriar también. Y el tema de esta hora, les recuerdo, es tiempo de preparación. Les decía, quiero que analicemos cómo está el mundo hoy en día, pero también quiero que hoy nos analicemos a nosotros mismos. Yo me hacía también esta pregunta, bueno, yo miro todo esto a mi alrededor, pero ¿qué está pasando con la iglesia de Dios? ¿Qué está haciendo en medio de esta situación actual que estamos viviendo? Yo también me escudriñaba y me decía, Señor, estoy viendo todo esto, la maldad, las enfermedades, van en aumento, pero ¿qué estoy haciendo o qué me falta por hacer en medio de esta situación que hoy estamos viviendo? Y Dios me daba esta palabra y dice, ¿qué está haciendo mi pueblo? ¿Qué estamos haciendo como el pueblo de Dios en medio de estas situaciones? Muchas veces hemos entrado en un estado de conformidad. Yo buscaba un poco de qué es el conformismo. El significado es adaptarse a la situación actual. Ese es el conformismo. También conformarse a este ciclo. Y vemos en Romanos 12:2 que nos dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Aquí se nos exhorta, no se conformen al ciclo que hoy están viviendo.
Entonces, ¿por qué el tema es tiempo de preparación? Porque en medio de este tiempo es donde nosotros como iglesia debemos estarnos preparando o ya estar preparados. El conformismo dice que es adaptarse a la situación actual. ¿Qué pasa muchas veces en nuestras vidas o en nuestros pensamientos? Decimos, bueno, ya la maldad ha aumentado y hay secuestros, matan por allá. Y ya en nosotros solo hay un cierto temor, pues por el miedo, ¿no? La inseguridad. Pero nos estamos adaptando a este tiempo. Como que nos estamos conformando, bueno, ya así es el mundo. El mundo ya no va a cambiar, ya está lleno de maldad y hasta ahí. Pero no es tiempo de conformarnos. ¿En qué sentido que no es tiempo de conformarnos? En que no nos sintamos cómodos con la situación actual. De que está aumentando la maldad, está aumentando la enfermedad, pero aún así me siento cómoda, no hago nada más para seguir creciendo o para hacer algo más para Dios en medio de esta situación. Nos estamos adaptando a este siglo. Como iglesia de Cristo, no debe estar durmiendo. Aquí en el pasaje donde leíamos dice, en Romanos 13:11 dice, y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño. Dice, conociendo el tiempo. Muchos estamos diciendo, bueno, ya en las escrituras dice que la maldad va a aumentar, las enfermedades, el amor de muchos se va a enfriar. Lo tenemos en claro. Pero, conocemos el tiempo en el cual estamos viviendo, ¿no? Pero, ¿qué dice aquí? Que ya es hora de levantarnos del sueño. No solamente tener un conocimiento de las cosas que están pasando, sino que también entender que la venida de nuestro Señor Jesucristo se acerca aún más. Amén. Y dice aquí, es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La palabra también de Dios en un pasaje dice que para Dios un día es como 1000 años. Entonces, desde el momento en que nosotros creímos y nos dijeron, el Señor vendrá un día por su pueblo, por nosotros, fue ya tiempo muy lejano y ahora estamos aún más cerca de esa promesa que un día nos lo dieron a conocer nuestros padres o en la iglesia. Como decía un momento, tenemos conocimiento de las señales que están aconteciendo. En Mateo 24:12 habla acerca de las señales antes del fin. Pero es en este tiempo donde nosotros no debemos sentirnos cómodos, sino al contrario, incomodarnos. ¿En qué sentido de incomodidad? Quizás muchas veces estamos adaptados de solo venir a la iglesia, cantar, orar, regresar a casa, trabajo, la escuela, volver los días de culto a la casa de Dios. Y estamos en una rutina y estamos conformándonos con solo eso. Venir, ir. Y no pasa nada más que solo venir, cantar, orar. Y lo siento la presencia de Dios por un momento y hasta ahí. Nos estamos conformando. Y en este tiempo que estamos viendo las situaciones difíciles, es donde menos conformes debemos estar, sino que debemos estar incómodos, inquietos en buscar más de Dios, porque Él ya está más cerca de nosotros. Y cuando estemos allá en los cielos, dice que le vamos a servir, le vamos a adorar, le vamos a cantar. Entonces, ¿cómo debemos hacerlo aquí en la tierra? Con más pasión, con más amor, con más fervor, no con una conformidad, no con ese fuego a medias, no estancados,
sino proseguir cada día más, porque el Señor ya viene por su pueblo. Amén. Quiero que me ayuden en segunda de Pedro 3. Segunda de Pedro 3, 11, 12. Dice la palabra, dice, el tema de este pasaje es el día del Señor vendrá. En el versículo 11 dice, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, como no debéis vosotros andar en sana y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos, y los elementos siendo quemados se fundirán. Aquí dice, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas. Bueno, en el versículo 10, dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grandes estruendos, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas. Todo lo que hay en este mundo, todo lo que está conformado, se va a quemar, se va a destruir. Entonces será la venida del Señor. Y muchas veces, ¿qué pasa con el pueblo de Dios o qué pasa con nosotros? Que estamos más preocupados con las cosas de este mundo que con las cosas celestiales, con las cosas que aún no estamos viendo, con ese cielo nuevo, con esa tierra nueva. Nos estamos enfocando más en las cosas de este mundo. Como decíamos al principio, el conformismo es eso, es una adaptación. No estamos adaptando a solamente lo que estamos viviendo en este mundo. Estamos adaptándonos a este mundo y no es así. No debemos adaptarnos en este mundo porque la palabra de Dios dice que somos extranjeros. Entonces, este mundo un día va a ser destruido. Los cielos se van a destruir, todo se va a destruir. Pero nosotros no debemos estar nuestra mirada en esas cosas pasajeras, sino en las cosas de arriba. Entonces, es un tiempo de preparación. Es un tiempo en el cual debemos nosotros, como hijos de Dios, como siervos del Señor, examinarnos y decir, Señor, ¿hay algo que me está haciendo sentirme conforme? No quiero conformarme. Examinémonos y veámonos y digámonos a nosotros mismos, ¿me estoy conformando a las cosas que están pasando? ¿Me estoy conformando a este siglo? Examinémonos. Es un tiempo en el cual no solamente debemos ver las cosas que están pasando, sino es un tiempo en el cual debemos fijar la mirada en cómo estamos, en examinarnos. Y después de esa examinación, ¿qué es lo que procede a hacer? Pues procede después de que nos examinamos, podemos ver los errores que quizás vayamos a tener y entonces ir trabajando en ello. Por eso el tema es un tiempo de preparación. No solamente mirar lo que está pasando, sino mirarnos a nosotros. Señor, tu venida ya está cerca. Están pasando las señales, están viviendo todas estas cosas, pero yo no quiero conformarme. Yo quiero servirte más y más. También este tiempo que estamos viviendo es un tiempo en el cual más que nunca debemos vestirnos de la palabra de Dios. El Señor nos dio esta palabra como guía para esta vida en este mundo. El mal cada día vemos que se fortalece.
¿no? Vemos que el mal va de aumento en aumento. Pareciera que nadie puede vencer a ese mal. Pero en este tiempo que estamos viviendo es un tiempo de preparación, donde ahora más que nunca debemos llenarnos y nutrirnos con esa arma que el Señor nos ha dejado, que es su palabra. Porque el mal está fortaleciéndose cada día o con el tiempo. Pero ¿qué pasa con nosotros? Quizás nos estamos sintiendo débiles ante eso que se está levantando, y no debería ser así. ¿Por qué? Porque nuestro Dios es el Dios todopoderoso. Nuestro Dios es el que nos dejó esta arma. ¿Cómo Él venció al enemigo cuando fue tentado? Con la palabra. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a vencer al enemigo o las tentaciones o las cosas que el mundo hoy nos ofrece? Con la palabra. Si tenemos esta palabra, vamos a poder contra las acechanzas del enemigo. Amén. Entonces es un tiempo en el que debemos meditar qué tanto yo guardo la palabra de Dios. ¿Estoy preparada? ¿Estoy preparado? Hoy en día el mal se fortalece, pero yo tengo la posibilidad o tengo la suficiente fuerza para destruir esa fortaleza que el enemigo está creando. Ese es un momento en que nosotros debemos meditar. Tengo la palabra de Dios. Dice que la palabra de Dios, todos lo sabemos, ¿no? Que es como una espada. En Hebreos 4:12 nos dice acerca de lo que es la palabra, y es solo para que nos demos cuenta, de la importancia. Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Como decía hace un momento, el mal se está fortaleciendo. Hay personas que ya no tienen una mentalidad sana, sino una mentalidad perversa, una mentalidad llena de maldad, llena de odio. ¿Y cómo nosotros vamos a protegernos de ellos? Con la palabra. Dice que la palabra de Dios discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Para que podamos tener ese discernimiento, es a través de esa palabra, de esa espada que el Señor nos ha dado como guerreros suyos. Él nos entregó esta espada para poder luchar contra esas fuerzas del mal que se están levantando. Hoy no solamente es de mirar a nuestro alrededor y decir, bueno, la Escritura ya lo decía, no, sino es mirar allá afuera y decir, wow, la maldad está aumentando, entonces yo debo afirmarme más, debo fortalecerme más, debo nutrirme más para poder combatir con aquellas cosas de ese mundo que se está levantando. Amén. También en este tiempo de preparación, en Mateo 24:14, si me ayudan para que lo leamos todos. Mateo 24:14. Amén. Dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo y para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Como decíamos al principio, tenemos conocimiento de las señales, decimos, el Señor ya está cerca porque las señales se están cumpliendo. Pero fíjense lo que dice aquí, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. Hasta que se predique el evangelio, vendrá el fin.
Entonces este tiempo no es solamente de mirar que las señales se están cumpliendo, sino de decir, hoy más que nunca debo predicar este evangelio que en mis manos está. Porque un día, así como yo, así como cada uno de ustedes, el Señor les permitió abrir sus ojos y mirar que quizás no iban en el camino correcto y pudieron vivir y tener este evangelio que es Jesús. Entonces, ahora más que nunca es un tiempo de predicar el evangelio. Quizás tenemos a nuestra familia más cercana que aún no ha conocido el evangelio, o quizás lo ha conocido pero no lo suficientemente. Quizás tenemos a nuestro vecino que quizás tampoco ha escuchado de la palabra. Entonces es aquí este tiempo en el cual debemos levantarnos con más fuerza y predicar esta palabra. Predicar esta palabra a esas personas que aún se encuentran lejos de nuestro Señor, que aún se encuentran caminando hacia ese camino de muerte. Nosotros hemos encontrado el camino porque el Señor nos eligió, nos tuvo misericordia, alguien nos habló y escuchamos la palabra. Pero esas personas, quizás nuestros hermanos, nuestros padres, nuestros tíos, nuestros primos, quizás aún no están caminando en ese camino que los llevará a la vida y siguen caminando en ese camino que los llevará a la muerte. Entonces, este tiempo no es solo de mirar y decir el Señor ya se acerca, sino es momento de levantarnos, es momento de despertar, es momento de tomar fuerza y decir, voy a predicar con más fuerza porque el Señor se acerca. Porque el día del Señor está cerca. Es el momento de decir, Señor, necesito hacer más por ti. Amén, aleluya. Nuestro Señor Jesucristo tuvo un sueño. Dice que Él no quiere que nadie se pierda y ese es el sueño que nosotros debemos tener también. Así como Él un día lo tuvo. Él no quiere que nadie se pierda. Y no es que ha tardado su promesa en cumplirse, el de que hace años que me dijeron que el Señor vendrá y no viene. No, es porque Él tiene misericordia de esas personas. Entonces, el sueño de todo cristiano, el sueño de su iglesia debe ser el mismo, de que nadie se pierda, sino que prediquemos el evangelio para que esas almas, para que esas personas también puedan llegar al conocimiento de Jesucristo, puedan llegar y ir hacia ese camino de vida también. No seamos egoístas. Nosotros estamos caminando ya hacia ese camino de vida, pero todavía falta nuestra familia, faltan nuestros primos, quizás sus hijos, quizás sus esposos, sus esposas. No seamos egoístas, no, pues mi salvación, la salvación es personal. Muchas veces quizás hasta nos basamos en ese texto solo y decimos la salvación es personal, yo estoy bien con Dios y yo me voy. No, hermanos, el Señor no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces nosotros también debemos tener ese mismo sentir de que nadie se pierda, de que es un tiempo de levantarnos, de predicar a aquel que está necesitado. Es tiempo de levantarnos unos a otros. No si vemos a nuestro hermano caído, no lo levantemos. No si vemos a nuestro vecino de esa manera, no lo levantemos, no. Es tiempo de tener una madurez espiritual. Y cuando hemos madurado, reconocemos que un día como nosotros estábamos necesitados de ese amor divino, así también ellos necesitan de ese amor. Amén. Entonces, amados hermanos, Dios no quiere que nadie se pierda y ese debe ser nuestro anhelo también, nuestro deseo, que nadie se pierda, que nadie perezca. Despertemos y examinémonos
y miremos a nuestro alrededor, cómo está el mundo. Necesitamos levantarnos como esos guerreros que el Señor quiere. Necesitamos luchar por nuestra familia ahora más que nunca. Necesitamos pelear por su iglesia. Quizás vemos a nuestro hermano ya dormido en el aspecto espiritual, pero no hacemos nada por él. Y no, hermanos, ahora más que nunca debemos tomarnos todos de las manos y decir: vamos y peleemos todos juntos, porque donde hay unidad, el Señor se goza y hay mayor fruto en la unidad, en donde todos nos tomamos de las manos y nos levantamos y sigamos hacia esa carrera juntos, no dejando atrás a nadie, no diciendo yo me voy a salvar y yo no, sino que también mi hermano pueda ser salvo, también mi vecino pueda ser salvo. Es un tiempo en el que debemos prepararnos. Amén. Y pues ese es el mensaje de la palabra de Dios. No sé si tardé o no, pero creo que Dios quería que su palabra fuera expresada también de esta manera. Y pues, ¿qué más les puedo decir? Ánimo, hermanos, estamos viviendo tiempos difíciles. Quizás nuestra familia también está siendo atacada, pero en estos momentos, en estos tiempos, es donde más debemos buscar de Dios. Es donde más debemos tener ese sometimiento a Dios, no conformarnos con sentirlo por un momento, no conformarnos con un trabajo que hice en la iglesia, no, sino querer más y más cada día, porque el Señor se acerca, Él viene pronto. Amén. Así les voy a invitar a que podamos ponernos de pie y le pidamos a Dios de que si hay algo que nos está haciendo personas conformistas, que nos ayude y que nos inquiete a cada día más crecer en Él, a trabajar más en Él. Así oramos. Bendito Dios que moras en la altura de los cielos. Primeramente, amado Dios, te doy muchas gracias, porque sé que no son mis palabras, sé que no es mi pensamiento, sino es tu palabra, Señor. Gracias por usarme, Padre, porque yo sé que sin ti yo no sería nada, Padre Santo. Yo simplemente soy un vaso por el cual tú te estás sirviendo y estás dando, Señor, a tu pueblo en esta hora. Gracias por tu palabra, gracias por la vida de tus hijos que hoy han estado, Señor, para escuchar